Entonces, saludos virtuales. Mi nombre es Noelia Alfonso. Por el listado de participantes veo algunos nombres que tengo el gusto y el placer de conocer desde otros espacios. Y bueno, estamos aquí hoy para compartir un poco acerca de la primera unidad de este primer módulo de este diplomado de formación de tutores que se denomina el proceso tutorial y que, como pudieron haber visto en el programa sinóptico, tiene 3 unidades. Entonces, dentro del primer módulo. Entonces, hoy en este encuentro síncrono, que es el único porque el próximo es presencial, vamos a conversar sobre esos aspectos que están en la primera unidad. Y yo quise denominar esta sesión el proceso tutorial en tiempos de inteligencia artificial, más que porque yo vaya a hablar acerca de la inteligencia artificial, es como para hacernos un llamado de atención de que no podemos seguir asumiendo el proceso tutorial de la misma manera en que lo veníamos haciendo tradicionalmente, cuando ahora contamos con nuevas herramientas que permiten mediar este proceso. Entonces, que es importante que en la revisión de la literatura, de los materiales, tanto los que yo les dejé en el aula como otros que ustedes consigan, como en sus intercambios de reflexiones y en su escritura, pues no pierdan de vista este nuevo, vamos a llamarlo ingrediente, que se añade a esta actividad, que es preciosa, pero que también es exigente, demandante, y que cada día nos presenta nuevos desafíos. Cada vez que nosotros tutoreamos a un estudiante, a un tesista, sea de pregrado o de posgrado, hay un nuevo desafío porque es una persona con unas características propias, diferenciales, con un tema que aunque conozcamos, pues obviamente le está dando su enfoque, su perspectiva, quizás con algunos lineamientos y pautas distintos dependiendo de qué universidad, porque generalmente uno realiza la tutoría en diferentes universidades y en diferentes carreras. También el contexto sociopolítico económico, que tiene que ver entonces cómo se lleva a cabo y se produce ese fenómeno que se está investigando, entre otros elementos. De manera pues que el proceso tutorial es bien dinámico y en ese dinamismo pues presenta cada vez nuevos desafíos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y uno de esos pues que se añade es precisamente la inteligencia artificial. No solamente desde el punto de vista de la investigación per se, porque ya sabemos que existen herramientas de inteligencia artificial para generar escritura y para hacer investigaciones, sino también para mediar propiamente este proceso, también para hacer estas revisiones, estas correcciones, que es parte de esa tutoría. Entonces, como les digo, no es que yo vaya a profundizar en eso, porque lo puse en el título, sino que quiero que tengan en mente ese referente. Tengo tiempo que no solví Bluetooth y no veo cómo es que hago para que corra la presentación. Vamos a ver si aquí. Ven en pantalla el cambio de lámina. Alguno que me responda, por favor. Sí, gracias, Filiberto. Un placer verte por estos espacios. Entonces, bueno, en esta primera lámina yo trato de esquematizar lo que sería una aproximación, pues en el mundo que vivimos, en tiempos de incertidumbre en las que vivimos, hablar de una definición como cerrada, definitiva, pues no es factible. Entonces, pues digamos que es una aproximación, entendiendo entonces que la tutoría, en primer lugar, es un proceso. Quiere decir que no se da en un solo evento, que no se da en un paso único, sino que requiere una serie de pasos y, si se quiere, de niveles de complejidad. Esta serie de pasos, ¿verdad?, que conforman, y de etapas que conforman este proceso, entonces tienen en primer lugar un carácter formativo. Y yo he reflexionado un poco acerca de esto, qué sé yo, quizás 5 minutos antes de iniciar esta sesión. Y decía, bueno, yo como abogada sé que en el ámbito jurídico la tutoría existe porque
implica que ese que se convierte en tutor va a completar esa capacidad de esa persona que no la tiene, bien sea por razón de la edad, ¿verdad? La minoridad, los menores de edad, bien sea por razón de salud mental, los que están enajenados, inhabilitados, entredichos, o por cualquier otra causa que esté establecida en la ley. Entonces yo reflexionaba y yo decía, pero en el caso del estudiante, en el caso de la tutoría en el ámbito investigativo, si yo hago esta analogía, no es tan lineal, porque si yo hablo de un estudiante que está haciendo por primera vez una carrera de pregrado, pues yo sí podría decir que él es un investigador Nobel, que él no tiene todas las competencias, que él está aprendiendo y que el tutor es el que, como decía, va a completar esa capacidad en el sentido de que es el que tiene la experiencia y mayor conocimiento y lo va a guiar. Pero nosotros sabemos que en esta complejidad del mundo actual, nosotros muchas veces tenemos estudiantes y tesistas eh, que ya son doctores, que ya tienen hasta 2 y 3 profesiones, que tienen mucha experiencia, que ejercen incluso ellos mismos como tutores, también como jurados, y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿realmente haría falta la tutoría? Y efectivamente sí, porque hay un fenómeno que yo obviamente no soy psicóloga, no soy socióloga ni antropóloga, no tengo todos los elementos para explicarlo a profundidad, pero sí lo puedo decir que lo he vivenciado, que lo he observado, que cuando nosotros cambiamos del rol de docente o del rol de tutor al rol de tesista, al rol de investigador en calidad de estudiante, al rol de participante, hay como que algo que se bloquea en nosotros que no nos permite ver el panorama completo. A veces uno conversa, bien sea porque uno es el tutor o porque uno es un asesor que hace un acompañamiento extra al del tutor y al del profesor, y el tesista le pregunta una cosa y uno dice, pero esta persona es doctora o esta persona es magíster y me está preguntando esto. Entonces uno se da cuenta que ese cambio, ese paso de un rol al otro genera necesidades distintas que requieren ese acompañamiento que hace el tutor. De manera pues que lo que quiero señalar con esto es reiterar que efectivamente el proceso tutorial es un proceso formativo. Y yo diría que bidireccional, porque no solamente el tutor influye en esa formación del tesista, que algunos denominan el tutoriado. A mí no me gusta mucho ese término del tutoriado, porque algunos dicen tutoriado con I y otros con E, entonces yo me quedo con el de tesista, ¿no? Sin ánimo de entrar en una discusión etimológica o epistemológica del asunto. Académico, porque por supuesto está vinculado a generar un trabajo de investigación para obtener un título, para obtener un grado, y entonces por supuesto allí entra el elemento institucional, aunque el tutor sea la relación tutorial, vamos a decir, sea particular, porque sea el tesista el que escoge al tutor, igualito no se desvincula de ese elemento institucional porque hay unas pautas mínimas, unos tiempos de entrega, unas formas, un manual, unos instructivos, unos parámetros que cumplir, y entonces pues, la finalidad última de esa investigación, de ese trabajo, es precisamente obtener un título, un grado académico. Entonces, pues por supuesto que ese elemento está presente desde el inicio. Pero también es un proceso humano. Muchas veces uno se consigue con estudiantes que le dicen a uno, no, es que mi tutor no me entiende, es que yo no le entiendo a él, o yo le escribo y él no me contesta, cuando me viene a contestar ya yo resolví, cosas así. Entonces el elemento humano es muy importante. Siempre la recomendación en este caso no hacia los tutores, sino hacia los tesistas, es buscar precisamente una persona que tenga conocimiento
de esa disciplina, de esa área y específicamente de esa temática que se está investigando, que por supuesto tenga conocimiento de investigación, de metodología, pero que también haya ese feeling, esa empatía y esa conexión y ese compromiso para poder llevar a cabo exitosamente esa relación tutorial, ¿verdad? Y que se logre el fin que se busca, que el tesista presente y socialice, presente y defienda su trabajo y salga exitoso, tenga la aprobación, incluso el reconocimiento, la felicitación, la publicación, si fuese el caso. Entonces, no podemos olvidar ninguno de estos elementos porque todos son necesarios. Y entender y reconocer que la tutoría no se limita únicamente a la corrección del texto, del escrito, sino que busca también, como lo señalamos en el segundo aspecto, lo formativo, formar esos investigadores autónomos, críticos y éticos, que es un tema que siempre ha sido inherente a la condición humana, pero que hoy en día, con el avance y el desarrollo de las tecnologías disruptivas, está más en boga que nunca. El tema de lo crítico y el tema de lo ético. Espero que de aquí a que termine yo, ustedes participen e intervengan, porque la idea no es que yo hable aquí sola, sino que ustedes puedan comentar. Sin embargo, pues son libres de hacerlo mientras yo estoy señalando algo que usted pueda decir, sí, o yo tengo esta experiencia, o yo tengo este caso, o yo opino esto, o que lo hagan al final. Pero es fundamental que haya un intercambio, que haya una participación, porque para esa es la finalidad del encuentro 5. Entonces, de alguna manera, resumiendo, retomando todo esto que hasta aquí hemos señalado, podríamos concretar que ese proceso tutorial es un acompañamiento, pero no es un acompañamiento de una sola vez, es un acompañamiento sistemático, programado, continuo, donde se han establecido tiempos, fechas para llevar a cabo esos encuentros, incluso la modalidad como se realice el encuentro, si va a ser virtual pero síncrono, o va a ser virtual pero asíncrono, mándame por correo, te reviso y te devuelvo, o van a ser presenciales algunos, cómo va a ser ese acompañamiento, ¿verdad? Pero indiscutiblemente, cual sea la vía o el medio que se acuerde para ello, hay que tener en cuenta que se trata de un acompañamiento que no es esporádico, que no es eventual, sino que debe ser sistemático y que no debe ser acompañado por acompañar, sino que debe ser enriquecedor, debe ser nutritivo, debe ser sustancioso, para lo cual entonces lleva implícito que haya una planificación de en qué, cómo y para qué va a consistir ese acompañamiento, que implica, entre otras cosas, una orientación metodológica, pero también un seguimiento académico, que muchas veces dentro de esa planificación de la tutoría se tiene estimado que el tesista debe entregar o consignar ciertos avances en ciertas fechas y no se logran por asuntos personales, laborales, entre otros. A veces incluso por desinformación, desconocimiento. Y llega el tesista y le dice, no, yo pensaba, pero cuando fui para la universidad me dijeron que no podía inscribir porque, por ejemplo, no he cursado el inglés o porque me falta una materia. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, el tutor no debe desconocerlas y debe hacer seguimiento a cómo se está desarrollando esos aspectos previos, esos pasos previos que debe lograr el tesista para avanzar paralelamente a que va desarrollando su investigación y poderla entregar oportunamente cuando corresponda. Ese proceso también implica entonces, además de ese apoyo cognitivo, un apoyo emocional, porque a veces pues el mismo hecho de estar estudiando y de estar desarrollando una investigación es estresante. Aunado a eso, pues el tesista puede tener problemas personales, familiares, de salud y de otras naturalezas, y entonces pues también no puede uno únicamente sentarse,
trajiste el momento uno, el capítulo uno, vamos a revisar no sé qué, sin ver entonces si realmente está captando, si realmente está atendiendo a esas observaciones que se le están haciendo cuando no está emocionalmente en condiciones de hacer. Y pues implica entonces una evaluación formativa continua, porque si ya nosotros leímos unas pautas y lo mandamos, como decir, unas asignaciones para que fuera desarrollando, y trajo el insumo que se le pidió y se le revisó, y aún vemos debilidades, entonces pudiese ser que no se captó bien la información, o que una cosa es la teoría, otra es la práctica, una cosa es oír lo que tú me dices y entenderlo, pero otra cosa es poderlo desarrollar, llevar a la práctica, a la realidad. Entonces, pues, todos estos elementos, eh, digamos que son igualmente importantes y necesarios en el proceso tutorial. De modo entonces que, en correspondencia con lo que ya venía señalando, esta acción tutorial implica intervenciones planificadas, guiar en cuanto a las decisiones metodológicas, estimular el pensamiento crítico, prevenir el abandono, que sobre todo a nivel de posgrado es más frecuente, porque en pregrado generalmente las universidades tienen un cronograma más cerrado, donde por lote son las fechas de defensa. En cambio, en posgrado, el que va terminando su carga académica y tiene su trabajo, su proyecto listo, va inscribiendo. Entonces, de alguna manera, es más fácil que al estar tener más libertad para decidir en qué momento inscribir, por supuesto dentro de un lazo preestablecido por la ley, y tener, como decir, estar solo, pues ser individual, no estar con sus compañeros de que mira, mañana tenemos que llevarlo, mañana tenemos que hacerlo, es más frecuente el abandono, cosa entonces que el tutor debe prevenir, a la par de fortalecer la autonomía investigativa, porque si bien es cierto que en todas las universidades está establecido que el que esté estudiando debe tener un tutor, así tenga título de doctor, como ya lo había señalado previamente, también es cierto que la idea es que cada vez ese investigador, ese tesista sea más independiente, y para lograr eso, pues es necesario darle la herramienta para que pueda realizar su investigación. Y bueno, ya había mencionado por ahí, me había adelantado a que esta acción tutorial puede llevarse a cabo de manera presencial, de manera virtual, tanto en la modalidad síncrona o asíncrona o híbrida, utilizar todas estas opciones y dentro de ese abanico, pues todos los medios que sea posible, el WhatsApp, el Telegram, el correo, por Facebook, grabarle videos, no sé, micros en YouTube, todo lo que tenga bien el tutor hacer para mediar esa acción tutorial. Entonces, bueno, me gustaría hasta aquí, si alguno quiere intervenir. Hay pocos participantes conectados, pero sí hay 6. ¿Alguno que quiera señalar algo hasta aquí? Ninguno. Bueno, espero que de aquí al final se animen a participar, porque insisto, esa es la intención de los encuentros síncronos. Mientras escriben las que están escribiendo, ¿sí? Me puso una voz, pero no veo quién habló. Dice Gregoria Ascani, importante la conexión con los tesistas. Sí, definitivamente es fundamental. Mientras escribe Jennifer Yexi, pues sigo aquí señalando entonces que la función tutorial tiene 4 dimensiones. La académica, que tiene que ver entonces con garantizar ese rigor científico y que se alineen esas teorías y esos métodos que estén en correspondencia. Metodológica, orientando esas decisiones técnicas y evitando errores en el diseño. Psicosocial, que tiene que ver entonces con ese aspecto de motivar, de contener las frustraciones, de fomentar esa confianza en ese tesista.
y formativa, buscando desarrollar esas habilidades investigativas, promoviendo la ética y el pensamiento crítico. Entonces, pues en función de ello, un tutor debe tener varias competencias, múltiples competencias, personales, socioafectivas, cognitivas, investigativas, didácticas, tecnológicas y ambientales. Jennifer Ferreira escribe, es importante como tutor mantener el interés en la culminación del trabajo, fortalecer la relación, ya que si existe empatía con el tecista, debe ser si no existe, no hay una buena comunicación. Claro, eso es fundamental. De hecho, siempre en conversaciones con colegas acerca de estos temas, no de manera formal, porque en este caso pues sí ya está establecido que esta es la temática que se va a abordar porque es en el marco de un diplomado, pero generalmente uno con los colegas conversa del quehacer cotidiano y uno de esos es este tema. Y uno dice a veces como tutor, deberíamos inventar un test para hacérselo previamente al tesista para ver si lo aceptamos o no, porque a veces cuando son estudiantes de uno más o menos los conoce y tiene una percepción de cómo son y eso de alguna manera yo pienso que facilita la tutoría, pero a veces a uno lo busca de tutor personas que uno jamás en su vida ha visto. Y bueno, por lo menos en el caso mío yo me decanto por el tema, pues si es una temática que está dentro de mi área de conocimiento, mi línea de investigación, es probable entonces que acceda a ser su tutora, pero no lo conozco como persona, como estudiante, entonces a veces resulta que no está suficientemente comprometido o que tienen altos cargos, están muy ocupados, o bueno, definitivamente no hay el feeling, hay un respeto, hay un reconocimiento mutuo, pero no hay ese feeling, esa empatía que logre, vamos a decir, esa buena impresión, ese efecto positivo en poderlo tranquilizar si está angustiado, si está nervioso, o en poderlo motivar si está desmotivado, entre otros, ¿verdad? Más allá también, por supuesto, del tema que tenga que ver con lo cognitivo. De estas dimensiones la generé yo. O sea, los autores hablan algunos de personal cognitivo investigativa, otros hablan de la tecnológica, pero bueno, yo con base a mi experiencia y a lo que he leído, determino que hay una competencia personal, pero que también, aparte de esa competencia personal, tiene que haber una competencia socioafectiva. De hecho, cuando se habla del docente del siglo XXI, la UNESCO señala el componente socioemocional, socioafectivo, como una de las competencias fundamentales. Y definitivamente es así. Mucho de la tutoría tiene que ver con ese aspecto de que el tesista se frustra y quiere tirar la toalla, con ese aspecto de que el tesista no se siente competente o capaz de lograrlo, a veces con temores infundados, o a veces con temores que, bueno, hay que afrontarlos, y no, la manera de afrontarlos no es huir de ellos, sino que con base a ese autoconocimiento que yo tengo, por ejemplo, me cuesta la escritura o me cuesta la oralidad, entonces buscar talleres de oratoria o hasta tutoriales de oratoria, porque hoy en día hay tutoriales de todo, o talleres de escritura, atelier, materiales para fortalecer entonces esas competencias, esas debilidades que se tienen en base al autoconocimiento. Entonces, muchas veces el elemento socioafectivo allí cobra vital importancia para lograr que el tesista se enfoque en resolver esos obstáculos que se encuentran en el camino y no en, en, en irse, ¿no? Lo cognitivo, a mí, sin ánimo de criticar a nadie porque no soy quien, pero a mí a veces me asombra y me sorprende, y no positivamente, que veo que hay personas que son de una profesión y hacen tutoría en cualquier cantidad de carreras que no son ni afines, ni similares,
ni guarda ninguna relación con su profesión ni con su oficio, porque a veces uno tiene una profesión y ejerce otra cosa, es decir, que tiene experiencia en otra cosa. Por ejemplo, en mi caso yo soy abogado, pero tengo muchísimo tiempo, más de 15 años, 16 años, que me he dedicado a la investigación, a ser docente de seminario de investigación en pregrado, en posgrado, en postdoctorado, en todos los niveles. De hecho, hice una maestría en investigación educativa por ello. Tengo 2 postdoctorados en ello. Entonces, de alguna manera, pues, he venido desarrollando competencias en ese ámbito. Pero entonces veo que quieren ser tutores en cualquier área y yo le digo, ajá, pero ¿y qué conocimientos tienes tú de eso? O sea, ¿cómo lo vas a orientar? ¿Qué teorías vas a buscar? ¿A qué autores consultar? ¿O a qué instituciones referirse? ¿O cómo lo vas a poder sacar de un error de que este reglamento ya no aplica, está derogado o cualquier otro elemento si tú no tienes conocimiento allí? Entonces yo pienso que si bien es cierto que estamos en una época en que apostamos por la transdisciplinariedad no es, ¿cómo se llama? No es inventada, pues. O sea, tienes que ir dando pasos, de hecho, de alguna manera aún vamos a decir, está en proceso. Todavía, aunque se escriba acerca de ese como un estado deseable, aún estamos apenas en lo interdisciplinario o lo multidisciplinario. Entonces, bueno, yo creo que en lo personal opino que la dimensión cognitiva, la competencia cognitiva, es muy importante respetar. Por supuesto, la competencia investigativa. Ha habido en las diferentes universidades y en las diferentes escuelas y facultades esa división aunque no aparezcan en el título del trabajo ni en ninguna parte, pero la verbalizan, de el que es especialista y el que es metodológico. Entonces yo siempre como profesora, no como tutora, como profesora, le digo a los estudiantes, pero ¿qué sentido tiene que tú le vas a pagar o que vas a buscar a 2 personas? Búscate entonces un tutor que tenga ambas competencias, que tenga el conocimiento de la disciplina y que tenga el conocimiento de la metodología, porque si los hay, son muchos. A buscarte entonces separadamente uno y el otro, que a veces incluso entran en contradicción. Claro, ya como decir, el libre albedrío es elección de cada quien lo que decide. Y didáctica, porque fíjense que en varias oportunidades hasta aquí hemos señalado que la idea es generar autonomía, generar formación. Y entonces yo reflexiono acerca de esto. Hay personas que saben mucho, pero no tienen el deseo ni la intención de buscar que otro aprenda eso, sino simple y llanamente hacer. De hecho, cuando escribía esta palabra, reflexionaba acerca de algo de la vida cotidiana. Hoy en día para todos hacemos videos y hay muchas personas que todavía no saben hacer videos y se apoyan en otros para hacer los videos. Y entonces yo conocí hace 5 años a una persona muy bondadosa, muy dispuesta para ayudar a hacerlo, pero no para decirte cómo hacerlo. Hasta que un buen día yo dije, bueno, pero si existen tutoriales para todos, porque yo no voy a buscar un tutorial para aprender. Y entonces busqué un tutorial, uno, varios, lo que sea, y comencé a hacer mis propios videos. Entonces, esta competencia didáctica es importante, porque no basta con que el tutor tenga esa competencia cognitiva, de ese manejo, de ese dominio del tema, del área, sino que tenga esa competencia didáctica para poder ir, no quiero utilizar la palabra enseñar en el entendido de que la persona aprende lo que quiere aprender. Muchas veces nosotros en clase damos o consideramos que ponemos nuestro mejor esfuerzo para que las personas tengan ese conocimiento, y no es así, porque no están prestando atención, porque están pensando en otra cosa, están escribiendo por el celular, están desconectados, no participan, no reflexionan, no toman nota, etcétera. Pues entonces que el aprendizaje individual, porque cada quien tiene su propio ritmo, pero también es motivacional. O sea, si estoy motivado en aprender, si yo quiero aprender, si a mí me interesa aprender sobre eso. Pero también tiene que haber ese interés del otro lado.
si yo tengo interés en que tú aprendas sobre eso, en orientarte, en guiarte, en darte información, pautas para eso. Entonces es fundamental, desde mi punto de vista, que el tutor cuente con estas competencias didácticas. Voy a parar aquí para leer lo que escribió Rosa. Dice, considero que todas estas competencias son importantes, pero el elemento socioafectivo es clave por cuanto te permite un acercamiento efectivo sin caer en lo subjetivo. Te permite establecer una conexión con el tesista y que fortalece la parte emocional y por supuesto le da confianza para evitar la decepción. Así es, Rosa, estoy muy de acuerdo contigo. Gracias por tu intervención. Igual a las demás que intervinieron, a Exira y a Jennifer. Hoy más que nunca, por supuesto, se necesitan competencias tecnológicas. De hecho, para poder hacer este encuentro síncrono y conectarnos aquí, pues tanto ustedes como yo debemos tener unas mínimas competencias tecnológicas. Y debemos hacer cada vez mejor aprovechamiento y empoderamiento de estas competencias para el proceso tutorial. Yo conozco algunos casos, vamos a decir aislados, de tutores que le mandan al tesista, imprímeme y tráeme impreso el capítulo para yo corregírtelo. Y eso, pues, a mí en lo particular no me parece, porque incluso las universidades ya me exigen, su mayoría, que el trabajo sea impreso. Normalmente lo inscriben por correo, un pendrive, un CD, o lo suben a la nube. Y así mismo se lo envían al jurado por correo o lo tienen en una plataforma en la que el jurado lo puede ver. Entonces, como el tutor le va a generar un gasto mayor y un esfuerzo mayor al tesista de decirle, tú lo tienes que imprimir y traérmelo para yo corregirlo, generándole, como le digo, un costo, un esfuerzo, porque te lo tienes que ya llevar y todo eso. Y que muchas veces esto tiene que ver con no tener las competencias tecnológicas, porque es que no, yo no sé, ¿cómo se llama? Utilizar correo, descargarlo, o no tengo computadora, o cualquier cosa. Entonces, ya eso, como decir, se entiende que muchas veces tenemos limitaciones en cuanto a los equipos de los dispositivos, pero no podría ser esa una razón para generar una carga mayor en el TC. Gregoria dice, ¿cuál ruta podría sugerir o recomendar para mejorar las competencias investigativas? Bueno, indiscutiblemente que nosotros todos los días tenemos que estarnos formando, porque vivimos en una época, en una era en el que el conocimiento cada vez se va desactualizando más rápido. De hecho, precisamente en esta área tecnológica es así. Yo doy muchos talleres y cosas relacionadas con inteligencia artificial y siempre los digo. Las inteligencias están siendo revisadas y están siendo mejoradas. Entonces, por decir, hace un par de meses las herramientas de inteligencia artificial de uso común, como ChatGPT, Gemini, el Copilot, entre otras, no generaban imágenes. Ya hoy en día generan imágenes. Meses atrás no generaban las referencias. Entonces decían que Perplexity era la única académicamente confiable. Hoy en día generan las referencias, generan los enlaces, te buscan información y te la muestran hasta video. Entonces, ellas todos los días, ¿verdad? Van, todos los días, bueno, de repente es una exageración, pero constantemente van cambiando y van teniendo nuevas funciones, ¿verdad? Para poder, vamos a decir, satisfacer las expectativas, las necesidades del usuario. Entonces, así como ocurre en esa área, ocurre en todas las áreas y en todas las disciplinas. Nosotros estudiamos algo, bueno, yo en este día le comentaba a mi mamá, bueno, la pirámide de alimenticia, que tanto estudiamos, que tanto nos mandaron a hacer exposiciones y todas esas cosas en la escuela, ya ahora entonces resulta de que esa pirámide estaba equivocada, que ahora no es así. Y entonces ahora hablan como de una pirámide invertida que realmente no es invertida como tal, pues porque es una nueva información. Entonces, obviamente nosotros tenemos que permanentemente estarnos actualizando. Y no hay una única ruta para eso, hay muchas rutas y todas tienen que ver con la educación. Hay estudios formales como este que ustedes están haciendo, que se inscribieron en este diplomado. Hay rutas no formales, como serían los tutoriales,
que tienen que ver un poco con eso que llamamos del autodidacta. Bueno, yo quiero saber más sobre, por ejemplo, determinado método, etnografía. Bueno, voy a ver videos de etnografía, voy a buscar libros de etnografía, cursos gratis de etnografía si los existen, que normalmente son bajo una modalidad, ese tipo de cursos gratis en internet son bajo la modalidad MOOC, es decir, que no vas a hablar con nadie, no vas a interactuar con nadie, sino que ahí vas a tener unos videos, unos materiales que tú vas a revisar, vas a contestar unos cuestionarios y se te va a autogenerar el certificado. El intercambio con los pares. Nosotros todos los días aprendemos, pero en la medida que nosotros hacemos este intercambio productivo, concertado, consensuado, vamos a decir, preestablecido con un enfoque, con una intención, con una pregunta, pues vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas perspectivas. De manera que, bueno, pues no hay una ruta única, pero todas esas rutas nos llevan a la educación, a estarnos preparando constantemente, a asistir a todos los talleres, conferencias que nosotros podamos presenciar o virtual, y por supuesto que aprender se aprende haciendo. En la medida que uno hace investigación y en la medida en que uno acompaña a otros a investigar, va aprendiendo. Sí, yo me imagino que si tuviéramos presencial como vamos a tener el próximo encuentro, ustedes estarían contando anécdotas, ¿no? Porque me pasó esto, porque yo hice esto, porque yo aprendí esto. Es indiscutible que esa es parte de la vía, de investigar, de leer, porque hay gente que una vez se leyó algo y más nunca volvió a leer sobre eso. Yo siempre le digo a los tesistas, cuando usted, por ejemplo, va a seleccionar el método, haga una lectura general de los métodos que existen, y entonces con base a esa lectura general de los métodos que existen, usted diga, bueno, yo pienso que este y este pueden ser, entonces profundice en lectura sobre esos métodos, y una vez que se decida en el acompañamiento con el tutor, este es el método que efectivamente corresponde, entonces profundice más en la lectura, no solamente de los libros que explican cómo funciona ese método, cómo se aplica, sino también de experiencias prácticas, trabajo que hayan aplicado ese método para ver y para aprender. O sea, entonces no es nada más, o sea, es todos los días sistemáticamente y continuamente empoderándose de esa vamos a decir, bondades, de esa riqueza, de esas experiencias que nos da el leer, el investigar, el participar. Cada vez que nosotros somos jurados, que somos tutores, que somos docentes, tenemos esa oportunidad entonces de crecer en esas áreas. Dice Xira, es así, aprender haciendo, incluso aprender de los tesistas, nos podemos nutrir tanto profesionalmente como a nivel personal. Claro que sí, igual que en los trabajos. A veces vamos a llamarlo colaborador porque es el término que se utiliza actualmente en la gerencia, ya no se habla de subalternos, de empleados, sino un colaborador. Te dice, mire, una sugerencia, ¿no cree que lo podemos hacer de esta forma? Y tú dices, wow, de verdad, no se me había ocurrido de esa manera, eso es perfecto. Entonces ahí tú estás aprendiendo. Y bueno, definitivamente también entonces debe haber una competencia ambiental que tiene que ver precisamente entonces con reconocer que no estamos solos y que necesitamos de los demás, estas conexiones, estas relaciones. Yo siempre le digo a los estudiantes, bueno, si ustedes saben que varios están investigando sobre un tema que es afín, intercambien información, intercambien hallazgos, intercambien impresiones, experiencias, sería parte de lo del ambiente, también sería parte de lo del ambiente lo que yo digo, no mandar a imprimir o si es innecesario, ¿verdad? Que también tiene que gastar con un tema ecológico, también con un tema de costo, ya lo había señalado, no quiero ser redundante. Entonces, bueno, de alguna manera el cierre que yo hago aquí es que el tutor debe equilibrar el equilibrio entre lo que es la parte técnica y ese acompañamiento humano, que permite entonces que de manera conjunta, tutor y tesista, e incluso docente, porque generalmente uno comienza la tutoría cuando el estudiante todavía está viendo materias tanto de la disciplina como de los seminarios, transformar esa idea general, esa idea vaga, esa idea dispersa
en realmente un fenómeno a investigar, ¿verdad? Y que tenga realmente un aporte, un valor social. Filiberto, te veía que decía que estabas escribiendo, pero después no vi más. No sigo apareciendo el mensaje que estabas escribiendo. Bueno, entonces también, vamos a decir, eh, paralelamente o equiparando, también el tesista tiene que tener unas competencias personales, cognitivas, metodológicas, comunicativas y digitales. Y por supuesto, entonces aquí de alguna manera entra lo que yo ya había señalado, que es importante autoconocerse, por lo que yo decía. A muchas veces nosotros tenemos tesistas que ya nosotros le hemos dado clases una o varias veces y conocemos que es mejor cuando que tiene más fortaleza para expresarse de forma oral que de forma escrita o viceversa. Es que escribe muy bien, pero que es tímido para hablar y que sabemos que ambas cosas son necesarias porque en la primera fase el trabajo de investigación se entrega el informe, que es la parte escrita, pero en la fase final viene la socialización, la defensa, la presentación, que es oral. Entonces, pues si ya lo sabemos de antemano, tratar entonces de no esperar a último momento para que mejore eso, sino que durante todo el proceso de la tutoría se vaya trabajando para fortalecer eso. Y si no lo conocemos de nada, pues entonces también decirle, mira, hazte una autoradiografía, un autodiagnóstico en base a lo que tú conoces de ti mismo, qué es lo que más se te dificulta, qué es lo que más te cuesta, en qué consideras tú que eres mejor, en qué consideras tú que tienes mayor debilidad y como les digo, ir trabajando eso para que puedas salir adelante. Eh, Inclusive a nivel de competencias digitales, porque por supuesto en la tutoría hay quienes, vamos a decir, eh, hay diferentes tipos de tesis y diferentes tipos de tutores, pero aún cada caso es distinto. Hay casos en el que uno tiene que apoyar menos al tesista porque el tesista es muy pila, entiende todo rápido, ágil con la computadora, hace bonitas presentaciones y hay tesistas que no. Entonces uno tiene que apoyarlo más porque también como quiera que sea va la firma de uno allí, el nombre de uno ahí y uno no lo deja que presente unas diapositivas que estén tan feas o que sean ilegibles o que no tengan una conexión lógica, entonces a veces uno tiene que apoyar más, pero la idea también es apoyar no solamente para que salga adelante en ese momento, sino para que también aprenda eso y como decir, pueda lograr esa autonomía. Filiberto señala por aquí. La investigación se aprende haciendo, incluso el tutor en investigación permanente te mantiene actualizado. Así es, Filiberto. Es necesario eso. Y al que no lo ha hecho nunca, que esté inscrito en este diplomado, que no sé por qué, hay bastantes participantes inscritos, más aquí en esta sesión hay pocos. Que no haya nunca, pues tiene que empezar a atreverse porque efectivamente hay que haciendo, uno va aprendiendo de todos y de todos. Siempre, por supuesto, cuando haya el interés y la intención de aprender, porque tú puedes tener unas perfectas experiencias al lado y no tomarlas en cuenta porque no estás como atento, ¿no? Y yo fui policía 15 años, en la policía se habla, pero claro, para otros fines, de estar siempre en alerta amarilla, es decir, como estar atento a todo tu entorno, a ver lo que pasa, de dónde puede venir la amenaza, dónde puede venir el peligro. Bueno, en este caso del aprendizaje de ese hacer, es un hacer consciente, no un hacer autómata, sino consciente y percibir y tener esa escucha activa y esa observación de cuál es el comportamiento de los colegas jurados, cuál es el comportamiento del tesista, que nos comenta el tesista, no, porque el docente me dijo tal cosa, ¿verdad? Porque como les digo, generalmente la tutoría comienza desde que el estudiante está viendo los seminarios, entonces de que está todavía desarrollando la carga académica, entonces muchas veces nos dicen, no, el profesor me recomendó tal libro, nos recomendó tal video, o nos recomendó tal cosa, o nos dijo que hiciéramos este ejercicio así, entonces uno dice, caramba, qué interesante, qué idea tan ingeniosa, de los mismos estudiantes, no, pues tengo que hacer una exposición sobre este aspecto de la metodología, de la investigación, y lo presenté así, oye, qué bien, es una manera didáctica de captarlo, mnemotécnica.
entre otros. Entonces, claro, es importante tener, como decir, estar en esa alerta amarilla de estar atento a todo lo que nuestro entorno nos puede nutrir con respecto a esta labor demandante y maravillosa de la tutoría. Entonces, bueno, algunos valores que están inmersos en este proceso tutorial son la ética y la honestidad académica, que debe ser de parte y parte, tanto de parte del tutor como de parte del tecido. La responsabilidad compartida. Muchas veces los tutores nos quejamos de que nos le hicimos unas observaciones y no nos dan respuesta de que las corrigieron. Entonces se pasan 3 meses en mandártela, cuando te las mandan ya tú ni te acuerdas qué fue lo que le dijiste. Tienes que volver como a empezar. Pero también hay tesistas que dicen, no, yo le escribo, no me contesta, le mando avances, no me responde. Entonces, obviamente hay una responsabilidad, un compromiso compartido. Debe haber un respeto mutuo y ese respeto parte precisamente de respetar los tiempos, de respetar las planificaciones, también de respetar de alguna manera los deseos, porque nosotros como tutores debemos orientar en función de ese interés investigativo que tiene el tesista, obviamente siempre y cuando esté enmarcado dentro de su carrera, porque pasa lo mismo que con este diplomado. Este diplomado es específicamente de tutores, entonces todos los temas que ustedes escojan para cualquier actividad evaluativa, cualquiera de los módulos, tiene que estar enmarcado en esa temática, cualquier elemento o aspecto, dimensión, enfoque, pero dentro de la temática de lo que es la tutoría investigativa. Entonces, igual, si el estudiante está planteando un tema, un fenómeno de estudio que está dentro de su carrera, entonces es orientarlo a que pueda desarrollarlo, investigarlo adecuadamente y no querer imponerle un tema. El compromiso, que ya yo lo había nombrado porque lo había mezclado con la responsabilidad y la autonomía intelectual, que es lo que se aspira, es lo deseado, ¿verdad? Estos valores también son dinámicos, porque nosotros decimos, bueno, yo tengo ética o yo soy ético, pero hay situaciones que en el derecho se llaman zonas grises, cosas, casos que a uno no se le han presentado y que en ese momento entonces, o que uno desconoce, y en ese momento entonces hay que valorar, bueno, cuál sería la mejor conducta, el mejor comportamiento en ese momento, porque nosotros en nuestra condición de tutores completamos esa capacidad del tesista. Entonces, de alguna manera tenemos esa responsabilidad de representarlo frente a la institución, frente a su jurado, pero también tenemos la responsabilidad con nosotros mismos, de nuestro profesionalismo, de nuestra trayectoria, de alguna manera el reconocimiento que hemos podido lograr, y entonces a veces equiparar esas dos cosas no es tan sencillo. Hay situaciones, como les digo, inesperadas, imprevistas, inéditas, que se presentan, en las que hay entonces que analizar muy bien los pros y los contras para ejercer una acción. Ya estamos por finalizar esta presentación, que tampoco quise hacerlo tan largo. Aquí entonces coloqué 2 ejemplos hipotéticos. Un ejemplo de una buena práctica: el tesista con dificultad para delimitar el tema, el problema. El tutor entonces hace preguntas orientadoras, revisa los antecedentes, las investigaciones previas sobre el tema y lo ayuda a construir una reformulación guiada, en la que entonces obtienen como resultado un problema que es claro y viable. El segundo ejemplo hipotético, una mala práctica: el tutor ve que hay debilidades en la delimitación del tema, corrige, no explica nada, se lo devuelve, ya te lo corregí. Entonces la consecuencia es dependencia, porque no le dijo nunca al tesista cuál era la debilidad ni qué se podía hacer para mejorar. Entonces, sino que depende, porque el tutor fue el que se lo corrigió, depende de que el tutor sea el que corrige. Desmotivación, porque entonces él dice, no, ni siquiera se molestó en explicarme, quiere decir que no me considera capaz de que yo lo pueda aprender. Y en muchos casos retrasos en la tesis, porque entonces el estudiante tesista se siente limitado de avanzar,
porque no le están dando orientación, sino que cuando el tutor tenga tiempo, puede y quiera, le mejora lo que tiene o le corrige lo que tiene y así es como, entonces, pues, como le digo, son dos ejemplos hipotéticos, pero que se presentan en la vida real. Y, bueno, experiencias exitosas, un tutor que hace reuniones periódicas, que realiza retroalimentaciones claras y escritas para que en el tiempo no se olviden, ni por parte del tesista ni por parte del tutor, y el uso de un cronograma flexible, pues por supuesto que, porque siempre tiene que haber una planificación, pero también se entiende que a veces esa planificación no puede cumplirse a cabalidad, por lo menos en ese momento, en esa fecha, en esa hora que se había pautado. Como resultado, un trabajo de investigación terminado a tiempo, una o varias publicaciones y desarrollo de una autonomía investigativa. Un caso, vamos a decir, negativo, un tutor que es ausente o que es inaccesible, que cambia constantemente de criterio, que falta a los acuerdos iniciales, se retrata de esos acuerdos, consecuencia, estrés académico, abandono, retraso y baja calidad del trabajo investigativo. Muchas veces uno en el papel de jurado ve unas debilidades, vamos a decir, inconcebibles en el tesista e inmediatamente uno piensa, bueno, ¿y cuál fue el papel del tutor? ¿Qué hizo el tutor? ¿Dónde está el tutor? Entonces, esa ausencia, vamos a decir, se hace visible para los demás. Porque, por supuesto, el tesista sabe todas las veces que no lo consiguió, que no lo encontró, que no se comunicó, que lo embarcó. Pero cuando ya está a nivel de jurado ese trabajo y uno lo ve, esas debilidades o incluso en la propia presentación, que uno ve una presentación con unas letras pequeñitas que no se entiende, que está todo el contenido, que no hay ni una imagen, que no hay ni una separación, o que dice cosas que se contradicen. Habla por un lado que es cualitativo, pero después por allá habla de una población, una muestra, cosas así. Uno dice, bueno, ¿dónde está el tutor? Entonces es importante reflexionar y accionar acerca de todas estas cosas. Retos en el proceso tutorial. A veces queremos abarcar demasiado. Las universidades generalmente tienen una pauta, un límite, un parámetro de cuántos tesistas puede haber por tutor, pero muchas veces los tutores burlan eso a través de una figura de testaferro o prestanombre, en donde aparece otro como tutor, que es el que firma, pero que realmente el tutor verdadero no es el nominal. Entonces tiene demasiados estudiantes, entonces no tiene esa capacidad de atenderlo y de poder brindarle realmente un acompañamiento que sea sistemático, que sea enriquecedor. Uso ético de la inteligencia artificial, porque así como sabemos que los estudiantes, los tesistas, muchas veces pueden utilizarla sin verificar la información, sin verificar las referencias, las fuentes, entre otras, también sabemos entonces que a veces en este proceso de tutoría no pasa de la tutoría a algo más, que es hacer lo que le corresponde hacer a otro, y entonces pues pudiesen aprovecharse estas herramientas que de alguna manera ahorran tiempo, generando una información allí que no es verificada, que no es revisada, que no es contextualizada. Porque sí, indiscutiblemente son valiosas, podemos usarlas, pero también tenemos entonces que valorar qué es lo que nos está, cuál es el insumo que nos está dando, si realmente es un insumo que vale la pena tomar o no. Brecha en las competencias investigativas, porque bueno, nunca tenemos todas las competencias investigativas nosotros, pues por supuesto el tesista tampoco, siempre estamos adquiriendo, siempre estamos aprendiendo. No podemos decir, no, pues yo he trabajado con todos los métodos, he investigado en todos los métodos, no. Generalmente hay algunos métodos, algunos enfoques que son los que más comúnmente se utilizan, que son los que más se repiten, entonces pues siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que estar en la búsqueda, siempre tenemos un poco que atrevernos, pero atrevernos no de una manera temeraria, sino de una manera consciente, planificada, buscando todos los comodines para que lleguemos a un final exitoso. Y pues indiscutiblemente el acompañamiento emocional. A veces nosotros también estamos estresados, estamos ocupados, entonces tenemos nuestras propias situaciones y eso a veces hace que nos volvamos un poco distantes o un poco indiferentes con el proceso que vive el TC.
Yo le coloqué a esto conclusiones, pero en realidad yo aquí no estoy concluyendo nada. Si acaso serán unas mini reflexiones. La tutoría de tesis es un proceso integral y formativo. El éxito depende de esa relación tutor-tesista. Se requiere una actualización constante y esa ética transversal y ese compromiso, ¿verdad?, permanente. Formar investigadores es más importante que solo terminar una tesis. Por supuesto que, como decir, la idea es lograr las dos. Y pues aquí un acróstico inventado acerca de, aquí dice tutoría, pero esta IA también hace referencia a la IA. Entonces la tutoría traza la ruta, transversaliza y trasciende, une esa calidez humana con los algoritmos, implica tiempo a la medida de la necesidad. Existe que van a requerir más tiempo que otros, más dedicación que otros. Una orientación personalizada en la que se puede ir resolviendo cada duda a medida que se presenta, dándole el impulso para avanzar desde un acompañamiento inteligente. Bueno, esta sería toda mi presentación de la noche de hoy. Me gustaría entonces escucharles a ustedes sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias.